El uso de sustancias que alteran los estados de conciencia se ha ido presentando desde tiempos inmemoriales, caracterizando como un consumo ritual, cultural, médico, terapéutico, social, recreacional u ocupacional. Las formas de uso de drogas pueden variar de acuerdo con numerosos factores individuales y sociales. México es conocido mundialmente como uno de los líderes en producción y exportación de droga. Como lo dijo la 1DC, México lidera el mercado de exportación de metanfetaminas y opio en América. Asimismo, que en el 2006 en nuestro país se erradicaron 16.890 hectáreas, mientras 10 años después el número creció a 24.926. A principios del 2010, el número de hectáreas fue de 15.491 y para el 2016 el cultivo de amapola creció un 60%. Esta misma reportó que 29.5 millones de personas en el mundo sufren alguna adicción que pone en riesgo su seguridad o su salud. Datos expresan a México como el principal exportador de metanfetaminas, teniendo a Estados Unidos como receptor. Se estima aproximadamente que se intercambiaron más de 600.000 millones de dólares en este comercio el año pasado. La 1DC reportó que el consumo de drogas va en aumento a nivel mundial, teniendo un aumento del 30%, de 210 millones de adictos en 2009 a 271 millones en 2017. Actualmente, campesinos son secuestrados en distintas zonas del país con el fin de poder cultivar un mayor número de droga, los cuales son bien tratados con el fin de lograr hacer bien el trabajo. La Sedena estima que alrededor de 300.000 personas se dedican a sembrar droga cada año. Se ha señalado que el consumo de drogas y las políticas han ido cambiando a través del tiempo, en especial en ciertas sociedades como las de Estados Unidos. Las actitudes hacia las sustancias y su demanda son cambiantes y se ven influidas por numerosos factores culturales, económicos y sociales en ese país o región. El gobierno de México indicó desde la década de 1970 acciones para atender este problema, mucho antes de que la demanda de drogas adquiriera mayores proporciones, por lo que contamos ya con una considerable experiencia acumulada. Bueno, procederemos al área de preguntas. Primero entrevistaremos a la señorita Daniela Montserrat Guerrero Reséndiz. Bueno, ¿qué opina usted del uso de la marihuana? Yo considero que el uso debería ser limitado para ciertas personas, por ejemplo, aquellas que las pueden usar para un uso medicinal. No se me hace correcto que ni menores de edad ni gente que no le saca algún beneficio a la planta las esté usando, pues por los daños que ésta deja en el cuerpo. O sea, se podría decir que usted está a favor del uso terapéutico de la marihuana, mientras que en el uso recreativo está en contra. Así es. Ok. ¿Usted ha usado marihuana o algún producto derivado de este, como cannabinoides, cremas de cannabis, etcétera? No, ninguna. ¿Conoce a alguna persona que utilice, venda o esté relacionado a productos derivados de la marihuana o de la marihuana en sí? Sí, sí conozco. ¿Podría describirnos su interacción con dichas personas? Pues no son personas cercanas a mí, son más bien amigos de amigos y pues sí, no tengo ningún problema con llevarme con gente que la consuma o la venda. Continuando con la entrevista, ¿qué opina usted sobre que los narcotraficantes utilicen a granjeros para crecer sus propias plantas? Mm, pero les pagan. No, no, es a punta de pistola, como diría usted.
o sea, se me hace que el narcotráfico pues es algo malo y la explotación de personas pues también. Entonces, pues estoy en contra de eso, ¿sabes? Ok, ¿y qué derechos humanos siente usted que eso viola? Pues la libertad, tanto la libertad de expresión, o sea... Ah. Señorita, ¿sí sabe usted que actualmente México lidera el mercado de exportación de metanfetaminas y opio en toda América Latina? ¿Qué siente que México podría hacer para cambiar dicha situación tan alarmante? mm, Pues para empezar, no legalizar el consumo. Yo estoy en contra de que se legalice el consumo de sustancias nocivas, o sea, bueno, de ese tipo más bien. Y pues, no sé, o sea, no sabría decirles, joven. Ok. Entonces, para uso de cualquier tipo de sustancias, solo está a favor en el caso de uso medicinal o terapéutico. Ujú. Buenas tardes, vamos a iniciar la entrevista. Bueno, señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Guillermo. Ok, bueno. ¿Qué opina usted sobre el uso de la marihuana? ¿Recreativo o medicinal? De cualquiera. Pues la verdad es que yo opino que ambos usos son legítimos. O sea, medicinal obviamente no hay argumento en contra de lo medicinal. No puedes decir que está arriba la ética de la marihuana, de no querer que las personas usen marihuana sobre manejar el dolor. Porque ha habido muchos ensayos clínicos, ha habido muchas investigaciones que pues, para mí muestran que pues, tiene un uso, un beneficio. Y es como decir, pues no podemos poner morfina o un medicamento que puede llegar a tener un efecto, digamos, no nocivo, pero no tampoco psicodélico, pero un efecto de intoxicación sobre la persona o un efecto psicológico, no podemos nomás limitarlo porque pues políticamente no es correcto. Entonces medicinalmente si tiene un uso, si tiene un propósito y es mejor que otras opciones, pues yo no le veo por qué no. Igualmente el recreativo, aunque yo no estoy en contra de las personas que lo fuman, sí siento que debería tener un poquito más de restricciones. La verdad es que pues es un mercado muy grande, pero el humo causa mucho daño. Entonces para mí el recreativo es que se permita, pero que también que haya un poquito más de restricciones, junto con el tabaco, que se hagan más sanciones para también, o sea, tenerlo en la mente que queremos a la población más sana. Si en algún caso llega a ser un comestible o algún otro tipo de transformación donde se use el cannabis de forma recreativa, para entretenimiento y que no haga daño a los pulmones y en general, pues ahí yo ya no tendría problema. ¿Ha usado usted la marihuana o algún producto derivado de este como cremas cannabinoides, etcétera? Solo una vez y desde entonces no, la verdad es que no puedo hablar como si tuviera mucha experiencia con el producto. Entonces, ¿usted conoce personas que hayan utilizado o utilicen, vendan o estén relacionados al producto de la marihuana? Sí conozco personas que utilizan, que vendan, la verdad no estoy seguro, tampoco no es una pregunta que hago muy frecuente, y que estén relacionados al producto de la marihuana como en producción, en eso no he conocido a nadie, según yo. Ok. ¿Y qué opina usted, señor, sobre el hecho de que los narcotraficantes utilicen a granjeros para crecer sus plantas de marihuana? Pues obviamente no creo que haya alguna persona que vaya a defender a los narcotraficantes. Obviamente están utilizando a los granjeros que aquí en México pues ya están viviendo de muy poco para tener fuerza de labor gratis y me parece muy mal. Yo digo que esos son unos argumentos también fuertes para la legalización. Ok, y estando en la misma situación que los agricultores, que la mano de obra de México, y teniendo en cuenta la ganancia extra que ellos podrían ganar, ¿harías lo mismo? ¿Y por qué lo harías? Pues mira, se me hace que es una situación muy complicada porque obviamente con el contexto que yo tengo de la vida que he llevado, que ha sido privilegiada en ciertos aspectos,
pues obviamente te puedo decir, claro que no, yo tengo morales y éticas, pero yo no te puedo decir porque yo nunca he estado en ese tipo de situación. Si yo estuviera a punto de la hambría o si no tuviera suficiente dinero, si tuviera la oportunidad de proveer para mi familia, para mis relaciones, o sea, para mi vida, dar una oportunidad de avanzar en este país, pues obviamente por la desesperación, chance lo hago, pero preferiría que en vez de decir lo haría o no, que cambiara la situación, que esté en un punto donde tengo la oportunidad de hacer esto legalmente y yo sacarme adelante, a meterme en algo ilegal y que termine también perjudicando a mi comunidad, porque sí perjudica involucrados en algo así ilegal, y estar involucrado en algo que pues, ha perpetuado el crimen y la violencia en todo México. Muchas gracias, señor. O sea, Eso es hasta ahora mi reporte. Buenos días. Continuaremos con la última entrevista del día de hoy. Estamos con el señor... Héctor Villanueva. Ok. Bueno, señor Héctor, ¿usted qué opina sobre el uso de la marihuana? Yo creo que el uso de la marihuana cae bajo la decisión de cada persona y no debería ser algo que se debe limitar por ley. Ok, y sobre el uso recreativo de la marihuana, ¿qué opina? Pienso que puede ser válido que una persona utilice marihuana recreativa, así como utilice el alcohol de manera recreativa. ¿Y sobre el uso medicinal de la marihuana? Considero que la marihuana tiene muchas potenciales aplicaciones dentro de la medicina. Algunos de estos cuáles serían, A los señor. pacientes de cáncer, a los pacientes de cáncer se les puede dar marihuana, ya sea en extracto o fumada, para poder bajar la náusea que sienten con los tratamientos de quimioterapia. Se nota que usted sabe bastantito sobre el uso de marihuana en el ámbito medicinal. ¿Usted se consideraría un experto en el uso de marihuana para tratamiento medicinal? No sí me consideraría un experto del uso de marihuana para el tratamiento medicinal. Va, ¿usted conoce personas, digo, ¿usted ha usado alguna vez marihuana o algún producto derivado de este? Sí, he fumado marihuana, he consumido marihuana en comestibles, he fumado extractos de THC. Ok. ¿Conoce personas que utilicen, vendan o estén relacionados al producto de la marihuana? Claro, desde los que venden la marihuana hasta mis amigos que también utilizan, conozco bastantes personas que están relacionados a la marihuana. Ok, ¿y qué opina usted de que los narcotraficantes utilizan a granjeros para crecer sus plantas, en algunos casos incluso de forma violenta? Considero que realmente con la intervención del gobierno en una ley que legalice la marihuana a nivel federal y recreacional, se pueden evitar problemas como estos que los narcos aprovechan de que la droga es ilegal para poder crecerla y forzar a los granjeros a que la crezcan por ellos. Bueno, y bueno, no en todos los casos los agricultores están obligados por formas violentas. En el caso de que usted fuera un agricultor y le dieran la opción de trabajar en plantas de marihuana para ganar un poco extra, ¿lo haría? Y en el caso de hacerlo, ¿por qué? Sí, definitivamente lo haría y muy probablemente lo haría con la intención de tener más dinero para que mi familia viva mejor, que realmente es lo que creo que está pasando con ellos. Yo busco una vida mejor para mi familia, ellos buscan una vida mejor para su familia. Bueno, muchas gracias, señor Héctor. Fue un gusto conocerlo y muchas gracias por esta entrevista. De su De uso, nada. como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida. En esta información destacan los datos de la reciente encuesta nacional de adicciones en la ENA, realizada en 1998, que nos permite realizar las tendencias con los estudios similares relacionados en 1988 y 1993. Los datos indican que, si bien la prevalencia global del consumo de drogas en México es aún baja al compararla con otras sociedades, registra incrementos y tendencias preocupantes. Se puede dar por hecho que el consumo y producción de drogas ha aumentado en nuestro país, ya que México es uno de los países mundialmente conocidos como mayor productor de marihuana, así como otras drogas. En México, grupos delictivos han tomado el poder en distintas zonas de la República,
con el objetivo de crecer más y producir más. Grupos de campesinos son secuestrados en nuestros países para estos grupos para poder tener mayor apoyo en la siembra y recolección de las drogas. Durante días, estos campesinos trabajan, les dan comida, bebida y un lugar en donde puedan descansar. Según ha informado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, a diputados federales, cada año aproximadamente 300,000 personas se dedican a sembrar droga. Los secuestros de trabajadores agrícolas suelen ocurrir en la época de producción de amapola y marihuana, que según la Procuraduría General de la República, la GPR, es entre abril y noviembre. Cada año sucede y todo el mundo lo sabe. Campesinos y propietarios de campos agrícolas, autoridades, pero tienen miedo de decirlo, dijo Ramírez en una conversación con BBC Mundo. Los enganchadores o los contratistas recorren los pueblos de las montañas y dicen que les van a pagar bien y muchos aceptan. Existe una diferencia económica muy importante. Por ejemplo, en los cultivos de tomate, el sueldo es de $4 por jornada, mientras tanto que en la cosecha de marihuana, el pago supera los $37 diarios, con alimentos incluidos. Además de que muchos indígenas son engañados por los contratistas, explicó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero. Se dice que los llevan a lugares que no son los que les habían dicho, lugares donde hay problemas legales. La gente es amenazada, algunos agredidos o privados de su libertad. Este año el problema se agravó al disminuir el monto de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Así que muchos rentaron sus tierras a los cárteles, que con frecuencia les contrataban para cuidar los cultivos ubicados en comunidades aisladas, a donde pocas veces llegan los subsidios gubernamentales, afirmó un líder de la CNC. Asimismo, Abel Barrera dice que muchos campesinos, sobre todo indígenas de Guerrero, están en el peor de los mundos, ya que los cárteles los obligan a cultivar la droga y en las acciones militares contra el tráfico son los primeros en que son detenidos. Se pueden tomar muchas teorías éticas para dar validez o negar la legalización y el uso de la marihuana en cualquier uso, ya sea recreativo o medicinal. Por ejemplo, si utilizáramos el utilitarianismo en cuanto a uso recreativo, no se debería llevar a cabo la legalización, por el hecho de que si bien puede traer placer a mucha cantidad de personas para utilizar la marihuana, el hecho de que varios granjeros y otras personas se vean afectadas por el sobreuso de la marihuana o el hecho de que los narcotraficantes les pongan una pistola y los obliguen a trabajar sería mayor que el número de personas que estarían utilizando la droga de forma recreativa y de una forma amena. En cambio, en el ámbito médico sería beneficioso utilizar el uso de marihuana para dichas enfermedades, por lo cual el utilitarianismo estaría a favor en cuanto al uso medicinal, pero en contra en cuanto al uso recreativo. Por otro lado, el consecuencialismo estaría en contra igual en el uso recreativo, ya que el uso de la marihuana podría traer malos objetos, malos datos, malos números a empresas, entre otras cosas, y a países debido a la baja cantidad de trabajo, mientras que en cuanto a medicina sería beneficioso, ya que sí traería un trabajo y traería beneficio en cuanto a salud a las personas. Por lo tal, la legalización de la marihuana sería buena para medicinal en cuanto a consecuencialismo y utilitarianismo, pero sería negativa
en el uso de utilitarianismo y consecuencialismo para uso recreativo. Ahora, si se sigue la Virtue Ethics, no se debería seguir, no se debería utilizar ninguna de estas sustancias debido a las 9 virtudes. En cambio, si se utiliza también Divine Theory, no debemos utilizar ningún tipo de droga, ya que este va en contra de las palabras, escrituras y lo que dicen los padres y papas del uso de drogas, y eso no le gustaría, por lo cual estaríamos no necesariamente pecando, pero haciendo algo que enoje a nuestro Dios. En cuanto al cristianismo, en cuanto a otras religiones, no sabría decir, ya que no estoy en otras religiones. En cuanto al nihilismo, pues no importa si se legaliza o no, ya que al final nada importa en esta vida. Y si bien podríamos decir se debe de legalizar debido a que nada importa, también se podría decir lo opuesto. Y en cuanto al nihilismo, pues no importa que a las personas las estén poniendo con la pistola en la cabeza para que trabajen, o en el caso de los granjeros, ni importa si alguien se hace adicto o deja a la familia o algo relativo a esos aspectos, pero tampoco importa si un paciente médico está arregla su dolor debido al uso de marihuana, ya que el nihilismo es nada importa verdaderamente, y el punto del nihilismo es que nadie es nihilista verdaderamente en todos los aspectos, ya que no existiría una persona nihilista por el mismo hecho de cómo es el nihilismo. Así que sí. Y bueno, eso es toda la argumentación ética que se puede dar de acuerdo a las teorías éticas que vimos en clase. Gracias. Debemos evitar que haya un clima de familiaridad y de aceptación social hacia el uso de drogas. A su vez, evitar y al mismo tiempo estigmatizar y criminalizar al adicto, ya que cada vez en México y mundialmente se hacen mucho más adictos las personas hacia el uso de estas sustancias que alteran nuestros sentidos. Disponer de información acerca de las drogas es fundamental para la toma de decisiones, a su vez para responder así a las necesidades de nuestra población, priorizando las acciones y los recursos disponibles de acuerdo con la naturaleza de nuestros problemas. También nos indica el impacto alcanzado por las acciones y cómo reorientar los esfuerzos. Pero también esta clase de información requiere diferentes estrategias metodológicas que permitan conocer la situación en distintas poblaciones y a su tiempo. Al hacer esta investigación, uno se puede dar cuenta de uno de los muchos problemas que sufre nuestro país. No obstante, es uno de los principales problemas y que se deben de tratar con más cuidado, ya que va en aumento, y si no se controla, puede llegar a ser catastrófico. Ya se conoce a México mundialmente como uno de los países en el que se sufre más violencia, en donde los cárteles tienen el poder del gobierno. La población mexicana debería de unirse para poder lograr un cambio, asimismo como buscar apoyos en los cuales se puedan ayudar a los campesinos a dejar de trabajar en este tipo de actividades. Es bueno el analizar información científica sobre lo que sabemos sobre el uso de las drogas en México, pero también sobre lo que nos falta por saber. En este sentido, también puede ser de gran utilidad para guiarnos y reforzarnos nuestros sistemas de registro y vigilancia, y a su vez promover la elaboración de investigaciones enfocadas hacia aspectos específicos.